Peruana de Patología Clínica, al igual que es creador de medicina de laboratorio, director y científico y fundador. También es responsable del área de bioquímica desde el 2007 hasta la actualidad. Bueno, sin más que decirles, les traemos esta ponencia a cargo del doctor y bueno, espero que les guste, ¿no? Sobre aterosclerosis subclínica. Muchas gracias, Daniela, por esta invitación. En realidad para mí es un honor dirigirme a todos ustedes en esta tarde para que aprendan un poco más acerca de este tema tan importante que a veces no se comenta mucho y que está muy relacionado a los temas preventivos, en realidad, en especial de las enfermedades crónicas, que son las que ocasionan el mayor número de muertes en nuestros pacientes. ¿Me confirman que está todo ok en la pantallita? Sí, doctor, sí, Perfecto. Sí, sí, sí. doctor. Sí. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Conocen ustedes algunos exámenes o procedimientos para diagnosticar la aterosclerosis subclínica? En realidad, cuando hablamos de aterosis subclínica, sería algo similar a lo que pasa con la prediabetes. Probablemente los pacientes no tienen ni molestias, pero ya sus valores de glucosa no son normales. Pueden haber pacientes que ya tienen algún grado de enfermedad renal, pero no tienen síntomas de enfermedad renal, pero podemos diagnosticar igual que la prediabetes. La aterosclerosis es exactamente lo mismo. No esperemos un infarto, no esperemos un derrame. Podemos utilizar algunos procedimientos que nos permitirían diagnosticar la enfermedad. En ese sentido, vamos a ir viendo durante todo el proceso de esta conferencia cuáles son ellos. Y en base a esta pregunta, por ejemplo, hay un estudio de imágenes que es tomografía de coherencia óptica, que es este de acá, es un invasivo. Concentración de calcio coronario por tomografía, no son estas imágenes, pero también es un procedimiento, no es invasivo. Y algoritmos que utilizan pruebas de laboratorio, que en realidad lo invasivo sería tomar la muestra de sangre. Al final, tanto las alternativas A, B o C de imágenes, de pruebas de laboratorio o algoritmos serían las que pudieran permitirnos diagnosticar esta enfermedad. Me gustaría que alguien del público me conteste esta pregunta. ¿Ustedes han escuchado en el Perú, ahora que ya están en su etapa de ir a los hospitales, en alguna visita, en algún caso clínico, o algún colega, han escuchado que existe algún programa de prevención de aterosclerosis subclínica? Me gustaría que alguien responda o pregunto. A ver, Daniela, ¿has escuchado? No, no, doctor. Y en realidad no existe en el país. Gracias Milagros, gracias Patricia. No, no existe. No hay un programa de prevención de aterosclerosis subclínica. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien. En el mundo, en especial en países de bajos y medianos ingresos, pero en general en el mundo, la primera causa de muerte es los infartos o los derrames, es decir, las enfermedades cardiovasculares. Algunos países, sin embargo, tienen una primera causa. En el Perú, por ejemplo, es el cáncer, pero en la mayoría de países la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Y miren, 75% de estas muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos. Perú es de medianos ingresos. Los países de medianos y bajos ingresos son más de 180 y más de 130, perdón, y equiparan al 80% de la población mundial. En líneas generales, todo empieza con las determinantes sociales.
temas de globalización, urbanización, envejecimiento, nivel educativo, económico, comienzan a impactar y comienzan a generar cambios en, en nuestros hábitos y generan pues factores de riesgo conductuales. Alimento poco saludable, especialmente alimentos industrializados, hiperpalatables, consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo, y esto comienza a impactar, generando cambios ya en nuestro metabolismo, prehipertensión e hipertensión, sobrepeso y obesidad, prediabetes, diabetes y las dislipidemias. Todo esto al final lo que va a generar es una enfermedad cardiovascular que se va a expresar en un infarto o un derrame, y esto puede ocasionar muerte o discapacidad. Pero hoy en día ya no es suficiente comprender que las determinantes sociales son las que causan todo esto, sino también entran ahora las determinantes comerciales de la salud, y son cuatro las industrias que generan más muerte: tabaco, alcohol, alimentos industrializados con alto contenido de azúcar, hiperpalatables, y las empresas que se encargan de utilizar o transformar los combustibles fósiles. Todos ellos, todos estos cuatro industrias son las que ocasionan al menos un tercio de las muertes en el mundo por año. Es decir, aparte de asociar ya por conocimiento el tema de las determinantes sociales, ahora se agregan las determinantes comerciales. Muy bien, ahora, de manera tradicional, los sistemas de salud siempre tratamos de abordar la prevención primaria, claro, considerando de que fuera efectiva, ¿no? La atención primaria, declarada ya hace mucho tiempo, tendría como objetivo esencial prevenir todas las enfermedades con todas las intervenciones que conocemos. En líneas generales, ese sería el objetivo, ¿no? Hábitos saludables, evitar justo los factores de riesgo que van a generar transformaciones metabólicas y desencadenaría una enfermedad cardiovascular. Pero cuando ya no existe una difusión capaz de llevar a eso, aparece la prevención secundaria, es decir, ya un paciente que tuvo un derrame, un infarto, tiene que prevenir tener un nuevo evento. Y ahí básicamente es evitar el tabaco, manejar la presión, estar anticoagulado, eh, y atorvastatinas, manejar bien los lípidos, en fin. Pero evitamos un nuevo evento, pero el evento se desencadenó. Y esa es la manera como tradicionalmente se está viendo hasta el día de hoy la aterosclerosis, un manejo, digamos, en estos dos ámbitos, pero ya un enfoque moderno, un enfoque más promisorio, de visión a futuro como país, es que debe de cambiar este enfoque binario e ir hacia buscar la prevención de la aterosclerosis solamente como enfermedad. Y como saben, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica. Es una enfermedad inflamatoria crónica. Algunas literaturas inclusive hablan de que parece desde intraútero, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios que demuestran pues que a nivel ya de infantil, adolescentes, jóvenes ya comienzan a presentar la aterosclerosis, y si asociamos los factores que he mencionado, pues se va a hacer más evidente. Por eso es que hay una larga fase sin síntomas, y la progresión, conforme esto se va dando, aparece ya en un infarto, un derrame, o una angina, o una muerte súbita, o un derrame cerebral masivo. Entonces, ese es el evento que debemos de evitar, que esto se rompa, ¿no? Y que genera un evento. Entonces, la definición de aterosclerosis subclínica es cuando esta enfermedad aún no se ha expresado, ya sea con el infarto o con el derrame, ¿no? Todavía la aterosclerosis está incipiente o está avanzando, está de repente en una etapa previa, pero ya está generando un impacto. Y esta puede identificarse, ya sea con imágenes, como angiografía coronaria, por ejemplo, que es invasiva, ultrasonografía intravascular, que también es invasivo, tomografía computarizada, que ya no es invasiva,
y que nos va a permitir ver, o resonancias, en fin, son imágenes, estudios imagenológicos. Y les aseguro que muchos de los tomógrafos, resonadores que tienen los sistemas de salud público pueden ver estas lesiones. Pero el tema es que esto tiene que estar articulado por una necesidad y debería venir de repente desde las sociedades que tratan de manejar estas enfermedades. Sin embargo, nosotros como laboratorio, o yo desde mi posición en laboratorio, trato de hacer visible esta intervención mediante las pruebas de laboratorio, pero también imagenología, por ejemplo, radiología, cardiología, neurología, podrían pues liderar estas intervenciones, ¿no? Y aparte, pruebas de laboratorio, como vamos a ver, que ayudan mucho también en este sentido. De manera clásica, ya hace muchísimos años, se conoce que pacientes que tienen riesgo cardiovascular mediante intervenciones, por ejemplo, con medicamentos, ayudan a retardar, detener o revertir la enfermedad, ¿no? Eso va a depender también cuánto se recete. Las estatinas que aparecieron en la década de los 90, eh, en general hasta el día de hoy han demostrado un enorme impacto en la estabilización de la placa y mejorar algunos parámetros lipídicos. Y hoy en día todavía tenemos una nueva generación de medicamentos que es mucho más efectiva porque van a permitir de repente reducciones más marcadas. Ya hoy en día hay tendencias y guías actualizadas europeas, americanas, que recomiendan terapia combinada o inclusive terapia con 3 medicamentos para tratar de llegar a las metas objetivo. Por ejemplo, pacientes con alto riesgo cardiovascular, y eso vamos a ver cómo se calcula el riesgo cardiovascular, para la zona europea exige de que sea menos de 55 de LDL y en Estados Unidos menos de 70, ¿no? Miligramos por decilitro de LDL, como valores permitidos para garantizar que el paciente esté bien. Ojo, estoy hablando de pacientes con alto riesgo cardiovascular. Bajo ese enfoque, si nosotros tenemos una arteria, por ejemplo, que ya va generando una lesión, como ven aquí, tradicionalmente, si es que los programas de atención primaria o de prevención primaria no logran intervenir aquí y evitar que este paciente modifique sus factores de riesgo, va a llegar el evento. Y generado el evento cardiovascular, generado en este caso, por ejemplo, una obstrucción coronaria, lo que hay que hacer es evitar que vuelva a generarse otro episodio mediante una prevención secundaria. Digamos que esta es la práctica actual, primario, tratando de disminuir los factores de riesgo, pero si esto no se maneja bien el evento y secundariamente intervenimos. La idea es que estiremos, ¿no? Esta prevención primaria, esta zona roja, a una prevención más oportuna con la detección de aterosclerosis subclínica. De tal manera que ya esta parte de aquí, donde ya se va generando una placa ateromatosa, puede ser detectada. Y este es el enfoque propuesto. Tratar de detectar esta placa progresiva y evitar que genere el impacto final, ¿no? Y acá, en definitiva, pues siempre la prevención primaria va a persistir, esto no va a cambiar. Y acá nosotros retrasaríamos la prevención secundaria si generamos una intervención oportuna mediante la aterosclerosis subclínica. Entonces, esta es la principal foto que quiero que se quede en su mente, que quiero que comprendan, que podemos ir hacia una aterosclerosis subclínica. Podemos buscar, en especial en aquellos pacientes que tienen ya los factores de riesgo, y ver si ya tienen placas que están a punto de probablemente quebrarse o están inestables y que van a generar, obviamente, un trombo que puede obstruir totalmente esa arteria, generando derrame cerebral, generando un infarto. Y en el mejor de los casos, el paciente vive, pero tiene alguna secuela cognitiva o física o motora. Entonces, podemos hacer algo más por ellos. Podemos hacer cambios en esta etapa. Y sobre esto es lo que
vamos a tratar de entender el día de hoy cómo podemos hacerlo. Esta reciente publicación explica de la misma forma lo que en la anterior menciono, pero ya puntualiza, por ejemplo, un mecanismo, ¿no? Señala claramente en esta sombra azulada un estudio imagenológico que se utiliza para prevenir la aterosclerosis subclínica, donde detecta la concentración de calcio en las arterias coronarias mediante una tomografía, por ejemplo. Si ya el paciente tuviera valores altos por encima de los puntos de corte establecidos de calcio en las arterias coronarias, es que en cualquier momento va a desencadenarse en una ruptura con un trombo, ¿no? Entonces, estos depósitos de calcio, ¿no?, que ya van a existir, pueden ser detectados aquí. Obviamente, en una etapa más avanzada, los depósitos de calcio son más groseros, igual que los lípidos, igual que las células espumosas. Pero aquí, mediante este mecanismo, por ejemplo, se puede detectar esta placa que recién está comenzando, ¿no? En líneas generales, la atención primaria va a existir, obviamente, en la etapa inicial, donde probablemente no hay placa y donde hay poco riesgo. Pero cuando ya esto avanza, el riesgo se incrementa de un riesgo a un riesgo alto. Se forma la placa y cualquier momento puede quebrarse. En esta etapa todavía pudieran haber manifestaciones intraendoteliales, por decirlo así, de daños y con una formación de placa lenta. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? Y miren, imagínense un paciente que ya tuvo un evento, tiene 50% de probabilidades de recurrencia con nuevas placas. Aquí todavía hay una posibilidad de que exista el evento, ¿no? En un paciente que es saludable, obviamente el riesgo es menor, pero a pesar de eso, ¿cuál es el riesgo cardiovascular? Algunos de ustedes, no sé, obviamente entiendo que son gente joven, pero ¿algunos de ustedes les han calculado su riesgo cardiovascular alguna vez? Pueden escribir en el chat de repente si no pueden abrir audio. ¿Conocen su riesgo cardiovascular? ¿Alguien sabe cuál es su riesgo cardiovascular? No, doctor. ¿Tienen idea cómo se calcula un riesgo cardiovascular? Y no porque sean jóvenes no tienen riesgo, podrían hacerlo. Pero la pregunta es, ¿lo conocen? Ahora, ustedes que son jóvenes no, pero pregúntenle a su papá o a su tío o a su hermano que de repente tiene algún factor de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Conocen su riesgo cardiovascular? Miren, existen calculadoras para ver el riesgo cardiovascular. Este, por ejemplo, es una calculadora que en lo personal me gusta mucho. Es una calculadora del Reino Unido, que es la QRIX, eh, en su tercera versión del 2018. No está es actualizada, esto es lo que actualmente utilizan en el Reino Unido para calcular el riesgo cardiovascular. Y esta calculadora dice, no, solo es válida si aún no tiene diagnóstico. Es decir, un paciente que tuvo un derrame, un infarto, tiene el riesgo del 100% porque ya le dio. No es necesario aplicarlo a un paciente que ya tuvo el evento. Pero en una persona que no tuvo un evento y más aún si tiene factores de riesgo, pueden ustedes ingresar a esta página. Hay otras calculadoras, está también la europea, está la americana, está la latinoamericana, hay muchas. De repente puede haber inclusive un app que está calculándoles el riesgo. Cada una de ellas tiene ciertas particularidades para un tipo de paciente específico y utiliza algunos parámetros del perfil lipídico, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta calculadora utiliza el colesterol total y el colesterol HDL. Pregunta tu edad, sexo, grupo étnico y algunos datos clínicos, si fumas o no fumas, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes algún familiar que haya muerto de primer grado antes de los 60 años, si tienes enfermedad renal, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas que continúan acá, no he puesto todo el test. De repente ustedes ya pueden ingresar y ver cómo es. Y con todos esos datos, simplemente le damos un clic y calcula. Y miren lo que dice, por ejemplo, para este paciente. Dice de que el riesgo de que sufra un ataque cardíaco o un derrame en los próximos 10 años es del 10%. En otras palabras, si nosotros calculamos el riesgo cardiovascular, si alguna de ustedes evalúa su riesgo cardiovascular, van a saber
¿qué posibilidades existen de que ustedes tengan un infarto, un derrame en los próximos 10 años? Ese es su riesgo. ¿Cuándo es un alto riesgo? Eso depende de las calculadoras. Para esta calculadora del Reino Unido, más del 10% es alto riesgo. Por lo tanto, este paciente, teniendo un alto riesgo, debería llegar, si estamos en la zona europea, a tener valores de LDL menores a 55, por ejemplo. Por eso es que se define, y este paciente pues definitivamente sería tributario a iniciar un tratamiento ya con estatinas. Y miren, dice claramente, ¿no? De una multitud de 100 personas, acá están las 100 caritas, los 100 emoticones, con los mismos factores, o sea, con los mismos factores de riesgo, en 10 años, 11 van a tener un infarto, un derrame. Este es como una lotería. Pueden ser los azules o puede seguir en los amarillitos, no lo sabes. Y el infarto o el derrame puede darse. Y acá abajo inclusive ponen de que si esta persona fuera sana, si esta persona no tuviera ningún factor de riesgo para la misma edad y sexo, su riesgo sería del 2%, o sea, un riesgo natural. No tendría alto riesgo. Entonces yo los invito a que ustedes practiquen este riesgo cardiovascular con sus familiares, con sus padres, y díganle, papá, mamá, hermano, hermana, tienes una probabilidad de tener un infarto en tal fecha. Entonces, este cálculo debería ser algo que se debería hacer, disculpen que redunde, de manera rutinaria en la consulta. Esto debería ser algo frecuente. Los pacientes deberían saber su riesgo, porque de una u otra forma, al saber que van a tener un alto riesgo, quizás se animen a tomar más conciencia de su enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en esta tomografía se comienza a ver la evidencia del calcio coronario. Y es un estudio tomográfico. El paciente va, se hace la tomografía y se determina. Y sobre eso tomamos decisiones de intervención, ¿no? Por ejemplo, acá ponen puntos de corte por encima de este umbral, por ejemplo, mayor de 100 unidades arbitrarias o por encima del 75 percentil para su edad y sexo, o sea, por encima del valor normal del 75% de las personas, este paciente va a tener un beneficio si usa estatinas. Recomiendan el uso de estatinas. En este bloque, por ejemplo, entre una concentración de 1,99 o menos del 75 percentil, una aterosclerosis subclínica presente, se estima el riesgo y hay que evaluarlo, ¿no? De repente discutir si este paciente debería iniciar el tratamiento o postergarlo, como dice, y repetirlo en 5 años. Y un paciente con un calcio coronario negativo, pues definitivamente no debería hacerse ningún tratamiento. Entonces, esto ya existe, esto se puede hacer y le repito, muchos de los tomógrafos que tenemos pueden hacer este cálculo. Es cuestión de tomar decisiones. Un procedimiento ya más invasivo es meter un catéter dentro de la coronaria, es decir, entrar dentro de los vasos coronarios y mediante esta metodología de tomografía de coherencia óptica, miren cómo, por ejemplo, en esta luz coronaria, que debería estar así, normal, ya se ve un ensanchamiento. Es decir, esta plaquita está creciendo. Aquí es mucho mayor, miren. Acá ya hay células espumosas, probablemente aquí ya comienza a formarse los calcios, y en cualquier momento esta placa se pone inestable, crece, se rompe y listo. Se dice, se dice que generalmente las placas ateromatosas tienden a ser más inestables cuando han obstruido más del 50% de la luz. Y ahí se quiebran, se rompen. Y al romperse generan pues una gran reacción inflamatoria que obstruye pues la irrigación del tejido posterior. Muy bien. Ahora quiero que se enfoquen en el perfil lipídico, que es lo que tradicionalmente pedimos. Cuando pedimos el perfil lipídico, ustedes inmediatamente se les vendrá a la memoria el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol HDL o colesterol bueno, el colesterol LDL o colesterol malo,
y por ahí una fracción que le llaman el VLDL. Y esto es lo que sería el perfil lipídico. Pero lo que quiero que entiendan es algo simple, nada más, que el colesterol aterogénico, o sea, el colesterol que puede generar aterogénesis, el colesterol malo, no es solamente el LDL. El colesterol malo es todo lo que no sea HDL. Por eso este es el HDL, es el que se le llama el colesterol no aterogénico, que sería el colesterol HDL. Y todo lo demás es el colesterol no HDL. Y el colesterol no HDL es el colesterol aterogénico. Y miren, hay algunas fracciones que no lo ven en el perfil lipídico, kilomicrones remanentes, nunca lo informan. Partículas de lipoproteínas de intermedias, tampoco les reportan. Lipoproteína A, tampoco les reportan. Y son parte de este bloque. ¿Qué les reportan? Un VLDL, que es un cálculo, triglicéridos entre 5, porque tampoco se dosa, y lo que reportan es LDL, si lo dosan o si lo calculan, pero les van a reportar. Pero miren, hay kilomicrones, hay IDL, hay lipo-A. Por eso es que la definición de colesterol no HDL es una definición mucho más ambiciosa si queremos entender que todo esto es aterogénico. Todo esto es aterogénico. Muy bien. Y ahora le agregamos otra variable, muy simple. Todo este colesterol no HDL, todo este colesterol no HDL, todo este colesterol no HDL, cada una de estas lipoproteínas, cada una de estas lipoproteínas tiene ApoB. Cada una de estas lipoproteínas tiene ApoB. El ApoB es obviamente, es una estructura que va a estar conformando cada una de estas lipoproteínas. Si acá hay, por ejemplo, 5, hay 5 ApoB. Es decir, su unión es individual. Por lo tanto, el ApoB representaría también al colesterol no HDL. Y el HDL se le une el ApoA. ¿Por qué destaco esto? Porque vamos a comenzar a entender el rol de estos dos marcadores tan importantes y poco procesados o liberados o reportados o interpretados en el perfil lipídico tradicional. Yo igual desde ahora les invito a que lean más del ApoB y del colesterol no HDL. El universo hasta el día de hoy, las guías y todo se enfocan en el colesterol LDL. Y sí, está bien, las guías lo han hecho porque por muchísimos años la medicina basada en evidencia se sigue informando en este test. Pero este test tiene varias limitaciones que vamos a entender. Y yo creo que deberíamos comenzar, a ustedes, que son, digamos, la nueva generación de futuros colegas, entender la importancia de ver estos otros dos biomarcadores que he mencionado, enfrentándolos al LDL, y eso va a depender de la robustez de la literatura. Como dije, el ApoB es un componente estructural que se une a una lipoproteína aterogénica, pero solo uno. Y el colesterol no HDL, ¿no? El colesterol no HDL, pues es todo el colesterol que genera aterogénesis. Y en definitiva, esta ApoB se une a estas lipoproteínas aterogénicas. Conclusión, ApoB y colesterol no HDL, aterogénico, siempre. Y el cálculo, esto no necesito dosarlo, esto no necesito que sea procesado en el laboratorio, porque simplemente es un cálculo. Le resto al colesterol total el HDL, se acabó. Eso es todo. Solamente es una resta, no hay mucha ciencia aquí. Pero sí hay mucha ciencia al entender que todo esto es heterogénico.
Y como le mencionaba, el ApoB está unido a diferentes componentes, el VLDL, kilomicrones, IDL, lipo-A, en fin, LDL. ¿Ves? Aquí está, es individual, individual. A diferencia del HDL que es A. A diferencia del HDL que es A. Está por fuera de este enfoque. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo. Vamos a poner dos pacientes. Y miren, estos dos pacientes tienen la misma cantidad de LDL. La misma cantidad de LDL. ¿Correcto? Tienen la misma cantidad de LDL. Si yo veo, uy, digo, están con valores 70, está perfecto. Punto final. Pero ¿qué pasa? El LDL, por diferentes razones, pueden tener cambios conformacionales en su estructura y en algunos pacientes los encontramos pequeñitos, en algunos medianos y en otros más grandes. Entonces, la pregunta es, si tenemos en el endotelio una rajadura pequeñita, pequeñita, ¿qué es más probable que entre? ¿Una lipoproteína chiquita o una lipoproteína grande? Definitivamente va a ser la pequeña, porque es más pequeña. ¿Y en qué casos aparecen los LDL pequeñitos o lo que la literatura llama las lipoproteínas densas o lipoproteínas oxidadas, LDL oxidado o LDL denso o moléculas densas? Estas aparecen en enfermedades clásicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo. Y aparte que comienzan a hacerse chiquitas, pasa otra triste realidad. Viven más tiempo dentro de la sangre. Su tiempo de vida media se prolonga por esta oxidación. Y eso hace de que tengas más LDL pequeñitos en sangre y lo más importante, lo que les mencioné, que hay una ApoB unida a cada LDL. Entonces, si tengo pacientes con LDL grandes, como el paciente 1, acá hay 6, tendré de ApoB 0.6, por decirle así un ejemplo. Acá tenemos 9 LDL, tenemos 0.9 de ApoB, pero aquí tenemos, por ejemplo, 12, tenemos 1.2. ¿Quién tiene más riesgo cardiovascular? Obviamente este paciente 3. ¿Quién tiene menos riesgo cardiovascular? Obviamente este paciente 2. 1, perdón. Entonces el colesterol no HDL ya fue introducido hace muchos años por instituciones que tutelan las intervenciones como la guía o la pauta ATP3 y especialmente lo recomiendan a tener en cuenta en pacientes con hipertrigliceridemia. Varios estudios clínicos de prevención primaria y secundaria han demostrado que el colesterol no HDL es un mejor marcador de riesgo de enfermedad coronaria, inclusive por encima del LDL. ¿Ya? Hay mucha literatura al respecto. Sociedades, diferentes sociedades en el mundo, americana, europea, ¿no? Expertos, en fin, recomiendan la incorporación del colesterol no HDL en el perfil de lípidos de rutina. Yo los invito a que mañana revisen los perfiles lipídicos donde están rotando, donde se encuentren, y a ver, vean cuántos de esos laboratorios en esos hospitales reportan este valor. Y como mencioné al inicio, había una lipoproteína que era una lipoproteína A chiquita. Esta lipoproteína A el día de hoy está teniendo cada vez más visibilidad a raíz de que tiene un enorme componente en la aterosclerosis, trombosis y alteraciones de una válvula, especialmente la aórtica, porque tiende a su calcificación. Esta lipoproteína A pues está asociado a temas genéticos, su concentración obviamente tiene una alta variabilidad, temas raciales, condiciones médicas o ambientales que pueden generar su incremento. Pero una vez más, ¿en qué perfil lipídico ustedes han visto que reporten lipoproteína A?
¿En qué perfil lipídico ustedes han visto que reporten ApoB? Y estos biomarcadores son importantísimos si queremos evaluar algo que se conoce hoy en día como riesgo residual, es decir, el paciente que por más que estemos dándole las estatinas en diferentes intensidades y su LDL no baja, es muy probable que este paciente tenga un riesgo residual y recomiendan las guías que ya tenemos que comenzar a tener presente los valores de colesterol no HDL o lipoproteína A en estos pacientes. A diferencia del colesterol no HDL, que lo puedes calcular cada vez que haces colesterol y HDL, la lipoproteína A es un biomarcador muy particular que basta que te lo dosen una vez en tu vida. Si sale patológico, en definitiva tendrían que monitorizarlo en el tiempo si tomamos algún tipo de medicamento. Pero un paciente que tiene un valor normal, nunca más es necesario volver a medirle porque nunca más ese valor se va a alterar, porque ya es un valor estable. Es un tema muy interesante. Como dije, la lipoproteína A pues está asociado a factores de aterogénesis, inflamación y trombosis, ¿no? Y con todas estas pruebas de laboratorio, lo que podemos hacer es usar algoritmos bioquímicos, ¿no? Que recomienden perfiles, que recomienden su uso correcto. Yo les invito a que visiten esta página de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina. Ahí trabaja Teresa Arrobas Velilla. Tengo el honor de conocerla. Ella es bioquímica. Eh, inclusive tengo, a fines de este año voy a hacer el lanzamiento de un libro y el capítulo 4 ella participa, y donde hablo también todos estos temas con ella. Hacemos un enfoque muy interesante y ella ha avanzado mucho en España y también tiene mucha acogida en la zona europea en relación a todo este tema de las publicaciones de lípidos, ¿no? En en este algoritmo recomiendo que lo vean, es gratuito, lo pueden descargar y le va a dar algunas recomendaciones. Es muy interesante porque recomienda cuáles deberían ser los lípidos que deberían determinarse en diferentes condiciones. En adición, eh, Teresa ha logrado algo muy importante en su país, que es convencer y unirse y articular con diferentes sociedades médicas. Miren, Sociedad Española de Laboratorio, que es la donde ella participa, Sociedad Española de Aterosclerosis, Sociedad Española de Cardiología, Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular Endovascular, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española y más sociedades, y han logrado establecer un consenso donde definen qué parámetros debe de incluir un perfil lipídico básico. Y este documento es de una u otra forma una guía, una orientación para que vean los profesionales cómo debe de liberarse un perfil lipídico. En este artículo muy interesante, en este consenso, hay diferentes recomendaciones, ¿ya? Que ustedes de repente podrían ahondar un poco más y revisarlas. Por ejemplo, hablan de que se desaconseja determinar niveles de lípidos en el contexto de un proceso inflamatorio agudo no cardiovascular. Y miren esto, ¿ah? Se recomienda determinar perfil lipídico en las primeras 24 horas en un paciente que ha tenido un infarto. Yo pregunto en las emergencias, ¿el perfil lipídico es una prueba de emergencia o de rutina? ¿Qué comenta? De rutina, doctor. A ver, pidan en la emergencia un perfil lipídico. Probablemente el laboratorio le va a decir no procede, pero está mal, porque sí procede en estos pacientes. Hay que ver, de repente pues tiene niveles incrementados de LDL, colesterol total, ¿no? Entonces hay que entender el contexto y debería también ser para emergencia para este tipo de pacientes. Miren, hoy en día también en el quinto capítulo de mi libro abordo el tema del ayuno, ¿no? Acá bien claro dice, no se requiere de rutina ayuno para determinar perfil de lípidos. Eso probablemente les parecerá extraño. Más aún dice, si la concentración de triglicéridos es menor a este valor, porque si fuera mayor a 398, o sea, casi 400, sí se recomendaría una segunda muestra en ayunas. Imagínense, ustedes
¿Sabían de que se podía pedir perfil de lípidos sin ayuno? A ver, comenten. Y esta es una No, tendencia mundial. Y esta tendencia es a raíz de que lo que necesitamos es capturar la oportunidad de atención, que el paciente se haga, más aún si tiene factores de riesgo esta prueba, porque podríamos descubrir que de repente tiene una dislipidemia importante. En sus perfiles lipídicos, ¿ustedes leen qué método utilizó el laboratorio para ese perfil de lípido? Y debería informarse, miren. Y así pueden ver muchas recomendaciones muy interesantes. Yo les recomiendo, por favor, que lean este consenso para que vayan entendiendo un poco más cómo debería hacerse y cómo deberíamos llegar de repente a tener un consenso nacional sobre el uso adecuado. Como dice Camila, por ejemplo, la lipoproteína debería evaluarse al menos una vez en la vida, ¿no? Y miren, este tema. Cuando los pacientes tienen hipertrigliceridemia leve o moderada, es recomendable determinar el colesterol no HDL y la ApoB para el riesgo cardiovascular residual. Y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Yo les pido, por favor, que este tema lo analicen, lo discutan, reúnanse, vean, hablen, háganlo visible, porque es importante tener una nueva visión de este tema. Yo a Daniela le voy a decir el día que haga el lanzamiento de mi libro y espero que me acompañen. Va a ser en el mes de diciembre. Y me gustaría que ahí entiendan y de repente puedan comprender un poco más todos los entretelones relacionados a los lípidos. En este consenso hay causas de hipercolesterolemia familiar, es mucho. Este laboratorio de Teresa evalúa en realidad las dislipidemias primarias y secundarias. En Europa hay mucha hipercolesterolemia familiar, pero eso también deberíamos hacerlo aquí, ¿no? Miren, fármacos que pueden causar dislipidemia, es decir, una dislipidemia secundaria. Y miren la cantidad de medicamentos que pueden generar incremento de lípidos. También establece fuentes de variabilidad, es decir, cuál es el porcentaje de que ese resultado de laboratorio pueda tener asociado un error total. Y miren, de aquí las pruebas que tienen más error total, 12% HDL, 14% colesterol de lipoproteínas de baja densidad, ¿no? El LDL. Acá LDL, por ejemplo, calculado 10%. O sea, el propio test tiene variación. Y acá hacen una recomendación, por ejemplo, para ver qué factores. Lo que pasa es que por muchos años, desde el año 70, Friedewald fue un autor, un médico, una persona que recomendó que el LDL puede calcularse. Y sí, puede calcularse, pero él estableció un denominador de 5 y no varió. Sin embargo, como ven acá en esta tabla, puede ir desde 3,5 hasta 8, hasta 10, hasta 11, dependiendo del valor de triglicéridos. Y hoy en día hay nuevas fórmulas, por ejemplo, la de Samsung o la de Martin Hopkins modificada, que inclusive se pueden hacer cálculos hasta valores de 800 de triglicéridos. Hay consensos que no recomiendan el proceso de LDL porque tiene mucha variabilidad en su proceso. Muy bien, ya vamos terminando. Y quería traerles este estudio que está que quema. Este estudio que está ahorita en una nueva revisión, es un estudio muy interesante. Y miren, este estudio lo pueden encontrar, se llama el estudio PESA, que justo evalúa la aterosclerosis subclínica precoz o de inicio temprano, ¿no? Se comenzó a realizar entre el 2010 al 2014 y enroló cerca de 4,000 y pico de pacientes de edad mediana, eran personas entre 45 y 55 años, y se sometieron a exámenes de seguimiento cada 3 años. Este estudio lo han ampliado inclusive hasta el 2029, si no me equivoco. Vamos a tener nuevos resultados, entrevistas, cuestionarios, muestreos, y miren cómo se evaluaba la aterosclerosis subclínica con estudios imagenológicos no invasivos, carótidas, eh, arterias iliofemorales, aorta y coronarias, todas mediante imágenes, ¿no? Y encontraron una serie de hallazgos que aquí se resumen, pero he tratado de
destacar quizás la más importante. Si miren, para que ustedes comprendan, en la evaluación inicial, 63% de los pacientes asintomáticos con una media de 46 años ya tenían aterosclerosis. En especial aquí, iliofemoral, en varones, carótidas, abdomen, coronarias, en mujeres, 48%, el hombre 71%, mira, de 63, 71% de los hombres ya tenían aterosclerosis. Y miren las mujeres, iliofemoral, la primera, ¿no? Carótida igual, abdominal y coronaria bajísimo, para que vean, más de un territorio vascular, más de una placa. 63% de los pacientes tenían. Entonces, evidencia de aterosclerosis en 40% de los participantes clasificados con bajo riesgo todavía, y 60 aquellos que tenían riesgo moderado. Y acá hay otros temas muy interesantes, evalúan obviamente las determinantes sociales, pero hablaban, por ejemplo, el metabolismo. Dice que muchos de los pacientes que tienen un hipometabolismo tienen mayor riesgo de aterosclerosis. Esto lo hicieron obviamente por PECAN, ¿no? Herramientas por inteligencia artificial para de repente mejorar la detección de inteligencia artificial. El tamaño de la telomerasa en algunos pacientes estaba asociado a algunas alteraciones de las poblaciones linfocíticas mediante estudios de ómicas, ¿ya? Valores de LDL, en fin, muy interesante. Las condiciones, obviamente, saludables en los pacientes, se evitaba esto. Ejercicio físico vigoroso también, en fin. Yo también les recomiendo que lean este artículo, está muy interesante para que tengan una perspectiva diferente. Y bueno, ya para resumirles, la idea es que si nosotros quisiéramos implementar un programa de prevención a nivel nacional, esto habría de la mano de la forma tradicional, tal vez con calculadoras de riesgo cardiovascular, que es lo que nosotros podríamos usar e implementar, evitar de que no haya un primer evento, ¿no? Esto sería lo clásico, digamos, lo que ya conocemos, pero que en la práctica ni siquiera se calcula. Pero si incorporaríamos nuevas herramientas como imágenes o modelos predictivos, de repente las imágenes de manera invasiva, que sería un poquito más avanzado, o no invasivo, como ecografía o tomografía, ayudaría muchísimo. Y si a eso lo asociamos a perfiles lipídicos con modelos predictivos con algoritmos, o mejorar la entrega de biomarcadores con pruebas que ayuden a evaluar el riesgo residual, pues ayudaría muchísimo a esto. Y yo creo que esta es la foto que resume probablemente cómo deberíamos hacerlo. Ya implementar un plan, un programa de prevención, pues sería ya algo más ambicioso y debería ser parte de una política pública, de una política nacional, de una intervención del ente rector para intervenir de forma directa y luchar contra esta enfermedad. Muy bien, aquí está la tapa de mi libro, espero que algún día lo puedan leer, esto lo voy a hacer el lanzamiento oficial en diciembre, va a estar en Amazon también, igual que mi primer libro de la diabetes, y lo van a poder disfrutar sin ningún problema. Como mencionó Daniela, en este momento soy el presidente de la Sociedad Peruana de Patología y soy también el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica, que se llama la PAC, y tengo el honor de manifestarles que tenemos un congreso latinoamericano el próximo año, del 9 al 12 de octubre. Estamos lanzándolo con bastante anticipación para que sea un evento masivo, con muy buena concurrencia. Ya tenemos muy buenos conferencistas, va a ser en Los Delfines, y sería pues fabuloso que si alguien se anima un poco más a conocer de la patología clínica, a conocer de esta hermosa especialidad, pues totalmente invitados. El día 25 celebramos nuestro día como el Día del Patólogo Clínico. Muy bien, muchísimas gracias a Sosemur, a través de Danielita, que me invita siempre para hacer alguna conferencia a todos ustedes. Y bueno, quedo a su disposición para las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su asistencia y por la ponencia espectacular que nos ha dado. Y bueno, chicos, si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerlo en el chat. Qué gustoso el doctor los va a contestar. Pregunten sin temor. Lo importante es que salgan bien en su post-test. ¿No hay preguntas? Entonces voy a preguntar al azar.
Muchas gracias, Keren. Lo importante es que lo aplican y lo discutan, ¿no? Lo analicen un poco. Evalúen ustedes en sus grupos y hablen de este tema. Vean la práctica diaria, cómo es. Siempre tengan una perspectiva diferente. Traten de ver por qué hacemos cosas de manera muy tradicional por muchos años. Rompan los paradigmas, cuestionense. Yo creo que en la medida que hagan eso va a servir mucho para ustedes. Muy bien, no hay preguntas. Ha sido un honor compartir este momento con ustedes y espero verlos hasta en otra oportunidad. De todas maneras, esta conferencia la voy a subir a mi canal en YouTube para que la puedan descargar y puedan verla también otros compañeros de ustedes que no hayan podido verlo. No sé, Danielita, si tienes alguna palabra. Sí, justo acá en el chat también están haciendo una pregunta. Ah, Dice, ¿cuándo podemos medir LDL? el LDL lo van a medir tradicionalmente hoy en día en los laboratorios cuando hacen el perfil lipídico. En general, se puede calcular sin ningún problema. Hay muy buenas fórmulas estadística con modelos que ayudan a tener un valor preciso del LDL que se correlaciona muy bien cuando lo medimos. Lo que pasa es que hay una diapositiva que no puse y era de que estos métodos, el LDL y el HDL, al día de hoy aún tienen muchas limitaciones para su proceso porque tienen problemas, digamos, asociados a su metrología, ¿no? Es como tener una balanza que no está pesando tan bien o tener un metro que no está midiendo tan bien, algo así dentro del laboratorio. Es un poquito más complejo. Pero en líneas generales, para evitar justo esos problemas, mejor lo calculamos y los cálculos, cuando se han hecho, pues se correlacionan muy bien a los métodos de medición. Entonces, una buena práctica hoy en día sería ni siquiera dosarlo, sino calcularlo con una fórmula que es la de Martin Hopkins modificada, que es la que recomiendan actualmente. Sin embargo, lo van a dosar y lo importante es ver primero cómo lo hicieron, con qué lo dosaron, y si hay pacientes con hipertrigliceridemia, tener siempre la precaución y tratar de calcular el colesterol no HDL o tratar de ver de repente el ApoB en ese paciente, más aún si tiene factores de riesgo, ¿no? Uy, ya se soltaron las preguntas. Muy bien, a ver, dice. Está preguntando Yanela. Gracias, Yanela. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda. Un paciente con triglicéridos de 436 y colesterol con 230, ¿qué es recomendable, estatinas o triple medicación? Ah, muy interesante. En realidad el objetivo es tratar de reducir el colesterol. Como dije, si es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, hay que tener presente qué guía tomamos. La guía americana llega a 70, la guía europea llega a 55, es más exigente, pero es muy probable que con la estatina tradicional no se lleguen a esos valores. Entonces, hoy en día recomendar asociar a otros medicamentos que están demostrando éxito. Por ejemplo, está el ezetimibe, está también los inhibidores de la PSK9, que es otro medicamento. Son definitivamente más costosos, pero con esa terapia combinada la reducción es mucho mayor. Inclusive ya algunos laboratorios están teniendo alertas porque están obteniendo LLs bien bajos de 25, de 40, porque esta terapia combinada pues es muy exigente. Y si hubiera un paciente que por A o B a uno baja, podrían asociar de repente otro medicamento. Hay mucha bibliografía en relación a este tema, que lo pueden encontrar rápidamente en Internet, nuevas terapias o fuera de las estatinas o más allá de las estatinas para el tratamiento de pacientes con riesgo cardiovascular. El colesterol, el no HDL solo mide riesgo, perdón, residual, se utiliza para ese fin porque todavía las guías recomiendan seguir considerando el LDL. Entonces, igual en estos pacientes que eso no mejora, podrían hacerlo. Sin embargo, puede ser de manera primaria y uno puede ver que si tiene un colesterol no HDL muy incrementado, pues fácilmente llegas al análisis que tienes una gran cantidad de lipoproteínas heterogénicas. No necesitas mayor análisis en relación a eso. Yo soy de Venezuela, Ronnie, gracias Lali. Dice, yo soy de Venezuela y aquí se considera clasificar aterosclerosis patológica es a partir de los 35 a 40 en adelante, dependiendo de comorbilidades del paciente. En el Perú, ¿a partir de qué edad se clasifica? En realidad, en el Perú no hay una clasificación definida para aterosclerosis. En realidad, los hallazgos de aterosclerosis se dan cuando el paciente llega a la emergencia, probablemente con un infarto, con un derrame, ¿no?
También yo creo que a pesar de que sabemos que la aterosclerosis existe, considerarla patológica porque tienes 35 años no me parece tan oportuno. Yo creo que es más dependiendo del paciente, ¿no? Si tienes un riesgo cardiovascular alto, pues independientemente de la edad y lo vas a tener. Y si asociamos estudios de aterosclerosis, pues lo vas a tener. Igual se recomienda que los pacientes con alto riesgo cardiovascular, pues inmediatamente se les inicie el tratamiento con estatina, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su pregunta. En la medida que pregunten, nos nutrimos más y si no, buscamos más opciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Daniela, no sé si vas a decir algo más. Sí, agradecerle a usted en primera instancia, ¿no? Por su participación en esta ponencia y bueno, agradecer a todos también por sus preguntas y sus comentarios y su participación. Y bueno, se les espere, si les invita a unas próximas ponencias que también podrán estar atentos justamente a los medios de difusión por parte de CPC Score, CPC SCOM y por parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Ricardo Pana. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones por hacer estas actividades, ¿no? Yo hubiera querido yo en mi época de formación tener una red de contactos y hoy en día con tantas herramientas de tecnología pues se hace mucho más fácil. Gracias Milagros también por participar de esta conferencia y será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor.